No, mira, me parece un tema, el tema específico me parece relativamente secundario. A mí realmente no me parece central. Me parece bien que que sea la sala de los próceres. No sé muy bien qué tiene que hacer Menaí, pero cada uno tiene sus próceres. Y me parece que en este momento hay temas muchísimo más importantes. No creo que concite demasiado la atención de la gente. Y con respecto al tema del feminismo, porque fue, claro, el Día de la Mujer, creo que, por un lado, yo siempre he sido un convencido de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y siempre he apoyado todas las iniciativas en ese sentido. También es cierto que el feminismo actual, y se ha visto en la marcha, ha tomado vetas absolutamente absurdas, ¿no? Claro. Repasamos tu posteo, a ver, justamente para que quede claro. Por un lado ha habido cosas extremistas, sí, ¿no? Esta cosa de muerte al macho, o esta idea de entender el feminismo como un odio al hombre, me parece que eso es una cosa primitiva y despreciable. Y por otro lado, manifestaciones a favor de Free Palestine y a favor de Hamas. Yo ayer, cuando era el Día de la Mujer, mi primer pensamiento fue a las mujeres que todavía están secuestradas por esta organización terrorista, y por el otro lado también a las mujeres islámicas que sufren, probablemente sean las mujeres que en el mundo sufren una opresión mayor, porque por un lado la opresión de un Estado que está unido a una idea religiosa y que impone esa idea religiosa de manera opresiva, y por el otro lado el machismo imperante, ¿no? Está muy claro que las mujeres repasamos tu posteo, de los países Fernando. islámicos están en una situación dramática. ¿No? A ver, Villa Devoto, sí. El que muchos compararon con el adoctrinamiento de la Cámpora y Cristina. Déjense de embromar, compañeros periodistas. Basta de doble vara y de igualar cosas tan distintas. Y acá citabas una expresión, por eso quería que lo repasemos, Fernando. Sí, fueron una serie de comentarios que se hicieron cuando el presidente fue a la escuela en la que estudió, en Villa Devoto, e hizo un discurso sí, que tenía algunos ingredientes políticos. Inmediatamente salió todo el peronismo y el perionismo a criticar el adoctrinamiento, y cuando uno ve el texto del discurso, y eso es lo que yo rescaté ahí, el presidente le estaba diciendo a los chicos que él había empezado mucho más a la izquierda de donde está ahora, y que les recomendaba que para tener una buena opinión había que leer toda la biblioteca para poder hacerse una opinión justa. Eso es exactamente lo contrario del adoctrinamiento. Entonces, me parece que se utiliza demasiado frecuentemente la doble vara. Se mide al peronismo con una vara, la vara de África, se miden en los gobiernos no peronistas con la vara de Suiza, y se igualan cosas que no tienen mucho en común, solamente las apariencias, porque lo que hemos tenido, sí, durante años, durante 2 décadas, es adoctrinamiento en las escuelas, en las universidades, y lo que ha habido acá es cualquier cosa menos adoctrinamiento, por lo que al contrario, una recomendación de leer toda la biblioteca. Es que las políticas que se han aplicado con respecto al tema de las mujeres han sido todas políticas superficiales y armado de ministerios, institutos, que en la práctica, como demuestra la realidad y las cifras, no han tenido absolutamente ningún efecto, y hace muy bien el gobierno en recortar todo esto. Me parece que eso es lo central. Con respecto a lo otro, también en esto veo un zigzag raro, ¿no? A Macri lo criticaban porque no tenía contenido histórico, porque, por ejemplo, en los billetes había puesto delfines y animalitos salvajes, y eso era visto como vaciar de contenido. Ahora, si dan la batalla cultural, está mal porque son provocaciones. Si ponen al delfines en los billetes, está mal porque vacían de contenido histórico. Me parece que hay otra cosa, ¿no? Me parece que lo que está pasando es un proceso que con errores y con aciertos por parte del gobierno se encamina a cambiar una Argentina que está en decadencia. Si lo vemos en el largo plazo, yo diría 80 años, le pongo tranquilo. Los últimos 20 años han sido claramente los peores. Llegamos a una situación límite en cuanto a todo, pobreza, niveles de educación, todo está destruido en la Argentina, y me parece que hay un gobierno que con todos sus errores tiene la decisión de cambiar las cosas. Entonces hay mucha gente que está disconforme y critica, como decía mi abuela gallega, palos porque bogas y palos porque no bogas, ¿no? Mira, yo con toda la parte liberal de Menem concuerdo. El hecho de que abrieran la economía,
de que se le diera un rol al sector privado, de que se privatizaran las empresas deficitarias. Yo te firmo todo. Lo que no me gustaba de Menem era la parte peronista. La parte peronista de Menem fue la que, claro, habiendo obtenido una reelección que no estaba, porque cuando Menem asume como presidente no había reelección, el primero consigue la reelección y después, no conforme con esto, como buen peronista, va por la recontra reelección, por la tercera. Entonces, lo que Cavallo, que es un economista consciente, le aconsejaba, que era salir de la convertibilidad, ir a una canasta de monedas, pagar un costo político, pero él se la jugó. No quería eso porque era un costo político, se la jugó por la recontra reelección, dejó la convertibilidad, aumentó el déficit fiscal y esa combinación entre el dólar fijo y el déficit fiscal fue la que le pasó la pelota de la Rúa, claro, con las consecuencias. Mientras que vemos el tuit de su esa parte, ¿no?, peronista de Menem es la que, claro, no me gusta. Yo creo que hay una diferencia. A ver. Que es muy evidente, que es la misma diferencia que puede haber entre los gobiernos peronistas y el gobierno de Macri o el actual de Milei. Nadie puede garantizar en partidos de nivel nacional, donde hay miles de dirigentes, que no haya ningún dirigente corrupto. Ahora, hay proporciones. Una cosa es que vos encuentres una concejal en Mar del Plata y otra cosa es que toda la estructura, empezando por tipos como Insaurralde, de primerísimo nivel, como Massa. Entonces, me parece que igualar las cosas es un problema. Una cosa, además, es que la corrupción sea una excepción, otra cosa es que sea la regla, y una cosa que sea la excepción perseguida, porque creo que no puede haber ninguna duda de que Patricia Bullrich y durante nuestro gobierno se persiguió permanentemente a la corrupción. Se creó toda una serie de legislación que es la que ha permitido, por ejemplo, que Cristina vaya presa, por ejemplo, la ley del arrepentido, la de extinción de dominio. Es decir, ha habido todo un movimiento de combate contra la corrupción. Decir, bueno, es todo lo mismo, igual, la verdad que no, porque hay una concejala acá. Pero ¿cuándo lo vamos a poner en la cabeza de la agenda? Escuché ampliamente, me gustaría poder... Sí, ¿cómo no? Entonces, nosotros teníamos durante Cambiemos una política muy clara de combate contra la corrupción. Sí. Cristina está presa por una denuncia que iniciamos en el 2008, Bullrich, yo, firmada por Carrió primero y que siguió Iguacel después. Sí, sí. Y hubo una política muy clara de la Oficina Anticorrupción de denuncia de todo esto. Hubo una política de establecimiento de legislación para permitir que la corrupción fuera denunciada, la ley del arrepentido, extinción de dominio y otras conexas. Seguimos avanzando en ese sentido. Yo tengo una relación muy directa con Patricia y estamos trabajando en dos temas de seguridad. En uno, en el cual yo ayudo y toco de oído. Yo tengo una cierta experiencia en campo porque me ha tocado vivir durante casi 8 años en Italia, y cuando digo Italia me refiero a Reggio Calabria y Sicilia, ¿no? 1987 fue el año de mayor criminalidad en la historia italiana, fue el año en que yo llegué a Italia. Reggio Calabria es la cuna de la 'Ndrangheta, que es la organización criminal más importante del mundo, y estaba en Sicilia también cuando, por ejemplo, mataron a Falcone. Nosotros hicimos varios intentos en ese sentido para tomar elementos de la legislación italiana. Hicimos 2 seminarios antimafia, trajimos a la Dirección Nacional Antimafia aquí, trajimos a los legisladores, los escuchamos, empezamos a aplicar, y todo ese trabajo quedó absolutamente frustrado porque llegó Alberto Fernández y rompió todo. Ahora se está retomando, va a haber toda una serie de legislación interna para volver a reforzar el tejido institucional interno, y yo tengo una propuesta además que me parece que es muy importante, que es crear una fiscalía antimafia del Mercosur. Nosotros tenemos un gran problema en Rosario, pero es un problema pyme, porque si vos comparás el volumen de los monos con el Comando Primero de la Capital y las organizaciones mafiosas y de criminalidad organizada brasileras, hay una desproporción enorme. Ojo que no nos lleguen, que están llegando las multinacionales. Entonces nosotros necesitamos que los fiscales argentinos, los fiscales brasileros, los fiscales paraguayos, los fiscales uruguayos y en final todos los de Sudamérica compartan información, tengan una estrategia común, porque eso es tan importante. Después, es cierto que la policía en la calle es muy importante, pero es atacar el síntoma, tratar de que te baje el síntoma. Lo que tenés que hacer es cortarla de raíz. Y para eso necesitas información, políticas, intercambio de información, estrategias combinadas y, bueno, una fiscalía, una pequeña fiscalía, no se necesitan demasiado. Se necesita poder coordinar los esfuerzos de todas las fiscalías. Yo veo dos cosas. Lo primero es que me parece que hay un paralelismo muy claro entre lo que sucede en seguridad y lo que sucede en economía.
está claro que hay un Estado insoportable. La economía está rota y la seguridad está rota y por supuesto que eso provoca dificultades al principio y una enorme oposición, una oposición violenta por quienes viven de la corrupción, viven del crimen organizado y viven de una economía prebendaria. ¿Vos crees que son dos corrupciones distintas? Perdón, el esfuerzo de cambiar todo eso es muy grande. Podemos estar 3 horas contando anécdotas de cómo funciona. Pero te quiero decir... el problema, podemos contar, hay 800.000 casos. Yo soy un convencido que el problema es sobre todo institucional. Cuando vos degradás durante 20 años las instituciones, como hizo el kirchnerismo, lo que queda son las instituciones que salen del subsuelo. La mafia, la caja y la patota. Cuando rompés el Congreso, la justicia, cuando el Poder Ejecutivo se transforma en una mafia corporativa en donde el presidente era un delincuente confeso que pagaba para que no lo juzgaran y la vicepresidenta era una delincuente condenada, cuando rompés todo eso te quedan las instituciones del sotogoberno, como dice Bepañi, ¿no? El subsuelo, el sótano. La mafia, la caja y la patota. Ahora y la Argentina está invadida de mafias, de cajas y de patotas y va a haber que dar una gran batalla, como se da en la economía, para desterrar todo eso. Cuando fue el tema de la contratación de las vacunas Pfizer y de las vacunas en plena cuarentena, hubo una acusación muy clara de Patricia Bullrich que acusó justamente al gobierno de estar bloqueando el acceso a la Pfizer para hacer el negocio con Sigman, AstraZeneca y con Putin a través de un intermediario que iba a ser el que recaudaba para el gobierno. ¿Te acordás de esa acusación? Sí, claro. Por esa acusación, que era contra el gobierno de Alberto Fernández, Alberto Fernández se sintió herido en su honor, este señor, el de las festicholas, ¿no? Se sintió herido y le hizo un juicio que todavía está en causa, un juicio millonario contra Patricia Bullrich justamente por injurias contra su honor y no sé qué. Juicio de millones de pesos. Claro. Mirá cómo termina. Claro. Que el mismo esquema de las vacunas denunciado por el cual él se siente tan ofendido es el que aplicó en el seguro. Ese es el nivel de locura institucional y de corrupción en el que ha estado la Argentina. Una cosa interesante de Alberto Fernández. Sí. Es que lo acaban de sacar de presidente del Partido Justicialista. Sí. Bueno. Ahora, que te saquen de presidente del Partido Justicialista por corrupto es un récord mundial que debería estar en el libro Guinness. Yo me crié en la provincia de Buenos Aires, nací en Capital Federal, pero porque vivíamos en Avellaneda, en el barrio obrero de Avellaneda, Piñeiro, Fábrica Conen, Tamet, y estoy hablando de los años 60. Claro. No era un lugar lujoso, pero era un lugar pujante, de gente laburante, de gente que llegaba bien a fin de mes, de obreros que se compraban el primer fitito, un cianditela, la ciambreta. Digo, todo eso lo destruyeron sobre todo a partir del 87, cuando el peronismo tomó el control y metió una gobernación tras otra con la sola interrupción de María Eugenia Vidal. La provincia de Buenos Aires era el corazón productivo y la locomotora del país. Y yo recuerdo el manual de estudios, el manual del alumno bonaerense, pedía casi disculpas a las demás provincias diciendo que, bueno, éramos los más ricos porque, bueno, la posición privilegiada y qué sé yo. Hoy el gran problema del país es la provincia de Buenos Aires y en particular el conurbano bonaerense. Ahí está la mafia, la droga, la patota, la corrupción. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Te acordás? Y el otro tema, y se lo debemos a los muchachos que todavía cantan la marchita. Es un problema extendido. Vos vas a los clubes, vas a los sindicatos, y encontrás siempre la misma estructura institucional. La mafia, la caja y la patota. En todo ahora vos caja, mafia y patota. Sí, hay una caja de dinero que se disputa, la administra una mafia y si te metés te agarra la patota. Eso es Fernando, todo. ¿Cuántos presos de los que llevó Vidal grosos, de Pata Medina y todos, cuántos están en la cárcel todavía? Bueno, están casi todos libres. Hubo 20 y pico cuando... Ella tuvo que irse a ver un cuartel, recordemos aparte, ¿no? Sí, bueno, lo de Vidal es un caso. A nivel nacional también se criticaba mucho la debilidad de la justicia y de que no habían perseguido. Cuando termina nuestro gobierno había más de 20 funcionarios kirchneristas con procesos iniciados en la cárcel. ¿Vos sabés cuántos quedan?
Cero. La gente con muy buenas razones se desespera y pide más policía en las calles. Eso está bien, es necesario, pero eso no va a solucionar el problema. Eso te puede bajar la fiebre para que no te mueras, pero no te va a solucionar el problema. Acá el problema nace de la rotura de las instituciones, de que la justicia no funciona, la policía no funciona, las leyes no son buenas. Hay iniciativas básicas, como por ejemplo el tema de la ley de imputabilidad o la ley de reiterancia, que están bloqueadas. Bueno, esto se armó por destrucción institucional. Lo que hay que hacer es reconstituir, a la vez que se da la batalla en las calles, también hay que reconstituir las instituciones, hay que reforzarlas, y eso no va a ser de un día para otro, pero necesita un esfuerzo permanente que estamos haciendo, ¿no? Una crítica, me parece, terminal al trabajo de los fiscales, reconociendo el trabajo de muchos que son muy buenos, pero en general es que los mayores fiscales de la corrupción en la Argentina hemos sido los diputados nacionales, los que hemos puesto las denuncias. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque los fiscales no lo hacían, porque no es nuestra función, no es la función específica del Poder Legislativo. Y sin embargo, hemos salido las denuncias de asociación ilícita desde el 2008 y todo lo demás se han hecho. Yo tengo firmadas 3 en primera persona contra el kirchnerismo, y he acompañado unas 10 aproximadamente, pero la demostración de que la fiscalía no funcionan es que, y la gente nos reclama a nosotros, y ustedes los diputados, ¿por qué no denuncian? Y hacen bien, porque se entiende la desesperación, pero debería ser una tarea de los fiscales, y es la falencia y la carencia de eso que hace que recaiga en otro poder del Estado. Bueno, nosotros desde la Cámara de Diputados hemos apoyado claramente el cambio, porque siguiendo la voluntad mayoritaria de los ciudadanos argentinos y sobre todo de nuestros votantes, ¿no? 56% que sacó Milei, con 12 puntos de ventaja, expresa una voluntad de cambio muy, muy claro, a pesar de las locuras que hizo el gobierno saliente para quedarse, porque imprimieron más para la elección de Massa que para la cuarentena, ¿no? Con beneficios de corto plazo, ¿no? El plan platita, y con la inundación y la inflación que después le recayó claramente en enero y febrero a este gobierno. Ahora, yo creo que sí, que el cambio es fuerte. Se puede criticar muchos aspectos del gobierno, no se puede poner en cuestión, me parece, la voluntad de cambio, es una voluntad muy fuerte, y me parece que lo está expresando en todos los niveles. Se hablaba también de un pacto de impunidad con el que, bueno, está muy claro que el gobierno también está avanzando, o por lo menos está dejando las manos libres a la justicia para que avance. Por eso es que se ha puesto tan nervioso Alberto con el tema de seguros, ¿no? Es un tema que es cierto, Luis tiene razón, eso es así. También es cierto que el gobierno se ha comprometido a enviar una nueva fórmula para reconocer el tema de la inflación, y que eso forma parte, de la negociación, además, con los gobernadores.